El tema de hoy se refiere a la ópera de Parsifal. Este es un mito tan inmenso como legendario, como lo es la existencia de la humanidad. Para empezar, debemos esclarecer el verdadero sentido que está oculto en el mito. Esta es la gran sabiduría de la Atlántida, que es en sí toda una inspiración para quien sabe contemplar el misterio oculto de la naturaleza en los mitos. Por lo regular se ha creído que es una ficción de la imaginación humana, sin tener ninguna base fundamental. Al contrario, un mito es en realidad el vehículo de las verdades espirituales velados por alegorías, símbolos e imágenes. Es un estuche que contiene las más preciosas joyas de verdades espirituales, perlas de una belleza tan especial que no pueden ser expuestas al intelecto a fin de protegerlas y permitir al mismo tiempo que ejerzan libremente su benéfica influencia sobre la humanidad para su desarrollo espiritual. Así como el espíritu grupo actúa sobre los animales por medio de sus cuerpos de deseos, creando imágenes que dan al animal la sensación y la sugestión de lo que debe hacer, igualmente las imágenes alegóricas contenidas en los mitos establecieron los fundamentos en el ser humano para su desarrollo espiritual actual y futuro. De un modo subconsciente, estos trascendentales mitos han venido actuando sobre el ser humano, llevándole al nivel donde se encuentra actualmente. Sin esta sutil pero poderosa influencia, no se hubiera podido efectuar el trabajo evolutivo que actualmente se está realizando. Aquí dice el señor Max Heindel algo verdaderamente hermoso para mayor comprensión. Así como la semilla germina invisiblemente en la oscuridad de la tierra antes que pueda florecer por encima de la superficie del suelo. Así, estas imágenes impresas por los mitos en nuestros cuerpos más sutiles e invisibles nos han puesto en un estado de receptividad por el que podemos finalmente aspirar a ideales superiores y elevarnos sobre las condiciones sórdidas del materialismo mal comprendido y mal dirigido. Así es, estos ideales hubieran quedado ocultos por la naturaleza inferior si no hubieran sido exteriorizados durante muchas edades por medio de los mitos y leyendas, los cuales están actuando permanentemente para el futuro de la humanidad. Esto nos indica que es importante conocer el alma, la verdad, la belleza y el mensaje que encierra cada uno de ellos. Por ejemplo, Parsifal, el famoso drama místico de Wagner. Allí está oculto el gran misterio del sagrado cáliz del Santo Grial. Parsifal representa a aquellos seres iluminados por la pureza, la piedad y la bondad, cuyo ideal es el de preservar a toda costa la custodia del flameante fuego del Espíritu Santo, admirablemente subyacente en las sagradas entrañas del ser humano. De acuerdo a las instrucciones que el señor Heindel nos presenta en este singularísimo drama, podemos ver con certeza que esta solemne obra, magistralmente dramatizada a través de la música por el señor Richard Wagner, es un tratado puramente gnóstico. En esta santa ciencia gnóstica se encuentra el magno conocimiento de la energía de la vida, aquella energía que nos ha hecho humanos y que sublimada nos hará divinos a través de la sublimación.
porque hemos de saber que la elevación sacrosanta de dicho fuego hacia las estancias del corazón conlleva a la salvación, a la redención, a la unidad consciente con el alma del mundo, es decir, con el alma de Dios, pues este es el verdadero objetivo de nuestra existencia en este plano material. No es tener dinero en abundancia para perderse en la extravagancia de los placeres mundanos, condición siniestra para el alma humana. Repito, es dirigir con pureza, con profunda reverencia hacia las alturas como un volcán, ese fuego interno en pro del desarrollo de ese divino potencial cósmico presente y actuante perpetuamente en nuestra propia interioridad, como es el caso del ascenso conciencia, con la cual se logra el perfeccionamiento interno. Esta trascendental obra operística está escrita en 3 actos y tiene una duración de 4 horas y media. Para ello, fue preciso organizar un coro y una orquesta de grandes dimensiones, pues no podía ser menos, pues se trata del misterio del Sagrado Cáliz del Santo Grial. Ahora vamos a ver por qué el compositor Wagner decidió plasmar ese infinito firmamento musical, tan asombrosa realidad gnóstica, resguardada cuidadosamente dentro del mito de Parsifal. Tenemos 3 artes que tratan de expresar la bondad, la verdad y la belleza. De esos 3 atributos del mundo anímico tenemos la escultura, la pintura y la música. El escultor, que se entiende con la forma, trata de incrustar la belleza en una estatua de mármol que resistirá las inclemencias del tiempo durante miles de años. Pero esta estatua de mármol es fría y habla solo a unos cuantos de los más evolucionados, capaces de infundir en ella su propia vida, su propio sentir. El arte del pintor se sirve sobre todo del color y no da ninguna forma tangible a sus creaciones. En la pintura, toda forma es una ilusión desde el punto de vista material y, sin embargo, es mucho más real que la sólida y tangible estatua, pues las imágenes del pintor son vivas. Hay una belleza viviente en el cuadro de un gran artista, una belleza que muchos pueden apreciar y disfrutar. Pero en el caso de un cuadro, nos vemos afectados por la mutabilidad del color, pues el tiempo enmohece su frescura y, como es apenas lógico, ninguna pintura tiene la resistencia de una estatua. Como vemos, estas artes que se basan en la forma y el color no perduran. Tienen una característica en común, en la cual difieren radicalmente del arte divino de la música, cuyo poder alcanza dimensiones inconmensurables en el espacio, penetrándolo todo. Con su poder conmueve, transforma admirablemente el espíritu de los mundos y, desde luego, la esencia de todo ser viviente en todos los reinos que conforman la naturaleza. Pero mientras nos encontramos en la vida terrestre, estamos desterrados de nuestro hogar celeste, el cual olvidamos por completo por estar compenetrados en las empresas materiales. Y como lo expresa tan hermosamente el señor Max Handel, dice: pero entonces la música viene como aroma fragante que nos aporta añoranzas inenarrables, como eco de nuestro hogar espiritual, donde todo es dicha y paz,
Y aunque no podamos prestar atención a ello, debido a nuestras triviales ocupaciones, el ego reconoce cada nota, cada bendita nota, como un mensaje divino. Entonces, hay que estimular al cuerpo, al alma y al espíritu con el encanto de esa música, cual manantial de excelsas y divinas armonías, escrita por aquellos seres que de elevadísimo sentido de sensibilidad, con el noble ideal de ayudar al alma a adquirir su iluminación. Esas sublimes y poderosas vibraciones musicales expanden el alma para solazarse con la inmensidad, con la infinitud cósmica dentro de sí misma. Y como sabemos, la música se escucha a través del oído, pero quien percibe el esplendor de su belleza, de su armonía universal y cósmica, es el alma. Por ello, la eminente necesidad de despertarla, de enriquecerla, de expandirla estéticamente, pues es su luz la que genera el discernimiento, la vivencia del oculto y divino sentido de los tesoros espirituales, los cuales no pueden, no deben estar expuestos al naciente intelecto por ahora. Pero también es cierto que la velada sabiduría mitológica está influyendo poderosamente en el desarrollo espiritual del intelecto para que éste llegue muy pronto, ojalá, a comprender la inexorable verdad oculta, como ya se dijo en los mitos, como en el caso de Parsifal, en cuya sombra se ha desenvuelto la infancia de la raza humana. Por cuestiones de tiempo, me limitaré a presentar un ligerísimo resumen de lo que es y representa la leyenda de Parsifal, de acuerdo a las revelaciones del señor Max Heindel y, por supuesto, a las luminosas, prístinas y bellas interpretaciones de nuestro insigne maestro Ragosini, las cuales nos llevan al éxtasis espiritual. Para adentrarnos en este particular drama, que como sabemos tiene una duración de 4 horas, es necesario familiarizarnos con los personajes, con los sagrados lugares y elementos, los cuales componen tan formidable obra. Tenemos a Parsifal. Representa al hombre casto y puro, iluminado por la compasión, el alma que va en busca de la vida superior. Gamuret, Parsifal, son diferentes fases de la vida del espíritu. Gurnemans es el más viejo de los caballeros del Grial. Kundry representa a una diosa de doble polaridad. Klinsor, que representa al mago negro. Amfortas es el rey del Grial y es hijo del caballero Titurel, quien custodiaba las reliquias del Grial. También aparecen 2 hermosos cisnes que nadan apaciblemente sobre las aguas que circulan a través del árbol de la vida. El cisne representa al espíritu que fluye, que se mueve sobre las aguas de la vida. La lanza, que simboliza el poder espiritual que tienen los puros de vida y corazón. La impureza y las pasiones ocasionan su pérdida. El cáliz del Santo Grial, su divino y sagrado significado, nos lo devela prístina y bellamente nuestro sabio maestro, como lo veremos más adelante. Con esta breve información podemos adentrarnos en la primera escena de dicha ópera, donde comienzan las tierras del castillo de Montsalvat, lugar donde se encuentran los caballeros, hombres realmente santos, revestidos por la pureza. Es por tal condición
que tienen el honroso privilegio de resguardar sagradamente el cáliz del Santo Grial. Este es un lugar de profunda paz donde la vida toda es sagrada. Luego veremos al amanecer y percibimos a Gurnemanz, el más viejo de los caballeros del Grial, con dos jóvenes caballeros bajo un árbol. Acaban de despertar de su sueño y a lo largo están viendo acercarse a Kundry, que viene galopando sobre un corcel salvaje. En Kundry vemos a una criatura de dos existencias, una como servidora del Grial, dispuesta y afanosa para fomentar los intereses de los caballeros del Grial por todos los medios a su alcance. Esta parece ser su verdadera naturaleza. En la otra existencia, ella es, contra su voluntad, la esclava del mago Clinsor y es forzada por él a tentar y perturbar a los caballeros del Grial, a los cuales ella quisiera servir con verdadero afán. La transición que conduce de una existencia a la otra es el sueño. Y ella se ve forzada a servir a aquel quien la encuentre y la despierte. Cuando Gurnemanz, es decir, el más viejo servidor del Grial, la encuentra, es la sincera servidora. Pero cuando Clinsor la evoca por su magia negra, él tiene derecho a hacerse servir por ella, quiera o no. En el primer acto, Kundry está vestida con una túnica de piel de serpiente, símbolo de la doctrina del Renacimiento, porque lo mismo, así como la serpiente echa su piel capa tras capa exudándola de su cuerpo, también el ego, en su peregrinaje evolutivo, hace lo mismo. Cuando el vehículo se ha endurecido y cristalizado hasta el punto de perder su eficacia, se ve obligado a abandonarlo y a adquirir un nuevo cuerpo adecuado para los fines de la evolución. Esta idea corre pareja con la ley de consecuencia, la cual nos trae el fruto de todo lo que hemos sembrado. Cuando Kundry entra en escena, saca de su seno un bálsamo que, según dice, ha traído de Arabia para la herida de Amfortas, el rey del Grial, herida que le hace sufrir de modo indecible y que es incurable. A este rey le llevan a tomar un baño diario en un lago próximo donde nadan dos cisnes, convirtiendo el agua en una loción curativa que alivia su terrible sufrimiento. Amfortas da las gracias a Kundry, pero él piensa que no puede curarse hasta tanto no venga el Salvador, del cual el Grial ha dicho que será un tonto virgen iluminado por la pureza y la piedad. Pero Amfortas cree que la muerte vendrá antes que la curación. Y seguimos. Se llevan a Amfortas y 4 de los jóvenes caballeros rodean a Gurnemanz y le ruegan que les cuente la historia del Grial y lo de la historia de Amfortas, la herida de Amfortas. Todos se sientan debajo del árbol y Gurnemanz dice: la noche en la cual el Señor Jesús, el cristificado, tomó la última cena con sus discípulos, bebió el vino en cierto cáliz que después fue empleado por José de Arimatea para recoger la sangre que emanó de la herida del Salvador. También guardó la lanza ensangrentada con la que le causaron la herida y llevó estas reliquias consigo a través de muchos peligros y persecuciones. Finalmente, estos objetos los tomaron bajo su custodia los ángeles que los guardaron hasta que cierta noche apareció un mensajero místico enviado por las jerarquías espirituales, quien rogó a Titurel
el padre de Amfortas, que edificase un castillo para la recepción y para conservar en él con toda seguridad estas reliquias. Así, el castillo de Montsalvat, encima de una alta montaña, así fue construido el castillo de Montsalvat, encima de una alta montaña, y las reliquias fueron colocadas allí bajo la guardia de Titurel y un grupo de caballeros santos y castos que él había reunido a propósito. Este sitio se transformó en un centro desde donde salían poderosas influencias espirituales hacia el mundo. Pero en un valle de aquellos contornos vivía un caballero que no era casto, pero sin embargo deseaba hacerse caballero del Grial, y para lograrlo llegó al extremo de mutilarse, es decir, se castró, se privó a sí mismo de la posibilidad de satisfacer su pasión, pero aún así esta fuerza quedaba intacta. El rey Titurel vio que el corazón de aquel desdichado estaba repleto de siniestros deseos y por supuesto le negó la admisión. Entonces Klingsor juró que si no podía servir al Santo Grial, el Santo Grial había de servirle a él. ¡Qué insensatez! Para entonces construyó un castillo con un jardín mágico, poblándolo de doncellas de belleza radiante que esparcían un olor como las más fragantes flores, cuya misión era interceptar el camino de los caballeros de Grial, quienes tenían que pasar por el frente de dicho castillo cuando iban o volvían de Montsalvat, y tenderles un lazo para hacerles caer y olvidar sus juramentos y violar sus votos de castidad. De este modo, caían inevitablemente prisioneros en manos de Klingsor, el mago negro, y solo unos cuantos permanecieron fieles defensores del Grial. Esta santa escuela del saber de las edades nos advierte muy claramente que cuando se toma decididamente el sendero de la pureza, todo ese lastre que se ha generado a través del tiempo y del espacio se desenfrena peligrosamente, evitando a toda costa ser despojado, transmutado definitivamente. Es así como muchos iniciados caen vencidos ante los implacables ataques y tentaciones que se les presenta en el camino de la sublimación. En verdad, es muy difícil trascender, pero hay que vencer valerosamente, o de lo contrario, seguiremos como vamos, perdidos en la oscuridad del rezagamiento en medio del dolor y la miseria. Continuando con la historia, Titurel había cedido el cargo de guardián del Grial a su hijo Amfortas, y éste, viendo el mal causado por Klingsor, se decidió ir al encuentro para derrotarlo, llevando consigo la lanza sagrada, dicho instrumento representa el poder espiritual que tienen los puros de vida y corazón, para emplearla con propósitos altruistas. Pero el cauteloso Klingsor no fue personalmente al encuentro de Amfortas, sino que evocó a Kundry y la transformó de criatura repugnante en una mujer de extraordinaria belleza, y bajo el hechizo de Klingsor, ella salió al encuentro y tentó a Amfortas, el cual se rindió irremediablemente y cayó en sus brazos, dejando caer de sus manos la lanza sagrada. Entonces apareció Klingsor, tomó la lanza e hirió con ella al indefenso Amfortas,
Y si no hubiera sido por los heroicos esfuerzos de Gurnemans, el más viejo de los caballeros, se hubiese llevado prisionero a Amfortas. Pero Clinsor pudo quedarse con la lanza. Los jóvenes inexpertos caballeros se levantan ardiendo en deseo de venganza contra Clinsor y creen que le vencerán y recuperarán la lanza. Gurnemans mueve tristemente la cabeza y dice que esa acción es superior a sus fuerzas, reiterando la profecía que dice: la redención la llevará a cabo un tonto puro iluminado por la piedad. De repente se oyen gritos. El cisne, oh, el cisne, el cual cruza la escena revoloteando y viene a caer muerto a los pies de Gurnemans y de los escuderos que le acompañan, quienes quedan presos de viva agitación. Otros caballeros entran en escena acompañando a un alto mancebo armado de arco y flechas, con las cuales mata al cisne que allí nadaba, y Gurnemans le pregunta entristecido: ¿por qué has matado a ese inocente animal? Le contesta con suma ingenuidad: ¿está mal hecho? Entonces le informan que en ese lago embellecido por la delicada belleza de los cisnes es donde viene el rey a tomar el baño curativo para amortiguar sus tremendas dolencias. Al oír esto, Parsifal queda profundamente preocupado y decide romper su arco. Parsifal era hijo de uno de los caballeros del Grial, y este joven inocente, casto, no entendía de nada, y la madre quería alejarlo a toda costa del conocimiento de los caballeros del Grial, porque pensaba que lo perdía como elemento de la vida social, porque se dedicaba a esas locuras que su esposo también había transitado. Por tal razón, se llevó al niño a un bosque lejano para que creciera inocente de todo. Pero un día vio pasar a unos caballeros del Grial. Se llenó de entusiasmo al ver esos hombres llenos de belleza, de poder, de energía, montados en briosos corceles, y volvió a su madre diciéndole que él quería ser uno de aquellos. Ella se sorprendió porque jamás le había hablado de esas cosas, pero él sintió la inspiración, la fuerza y el amor por aquella manera de ser y de vivir, convirtiéndose en todo un caballero del Grial, montando caballos enjaezados, briosos, llenos de belleza, de energía. Eso quería ser él. Entonces la madre, para disuadirlo, le consiguió un caballo viejo, flaco, enfermo, y le dio una enjalma, lo montó allí dándole un palo por lanza. Pero él, como era inconsciente de aquellas cosas, se fue en estas condiciones en busca de los caballeros, y cuando uno de ellos lo vio, se encantó y dijo: este tiene pureza, este no ha sido manchado por las vanidades del mundo. Entonces le dijo que él debía convertirse en caballero y le dio algunas informaciones. Y con ello, el joven siguió su camino. Pero cuando empezaba el ascenso de la montaña, se le presentó Kundry, dominada por la voluntad del mago, con todos sus atractivos y seducciones. Se sentó a su lado y empieza a actuar delicadamente sobre sus sentimientos y le habla del amor del hombre para la mujer. Finalmente, ella pone en sus labios un beso ferviente, largo y apasionado. Entonces, se produce un silencio profundo y terrible, como si el destino del mundo entero estuviese pendiente de este beso.
y cuando ella le coge en sus brazos, la cara de Parsifal sufre un cambio gradual, dibujándose en ella una expresión de tremendo sufrimiento. De repente Parsifal se levanta de un salto, como si aquel beso le hubiese inferido un nuevo dolor, y con las manos fuertemente apretadas sobre su corazón para sofocar su tremenda agonía. Pero entonces se le aparece la imagen del cáliz del Grial y de Anfortas con el mismo horrible sufrimiento, gritando por fin: Anfortas, oh Anfortas, ahora lo sé. La herida de la lanza en tu costado es la que me quema el corazón y está aniquilando mi propia alma. Esto no es la lanza hundida en mi costado, sino que hay fuego dentro de mi corazón que perturba mis sentidos y me hace delirar en una locura horrible de un amor doloroso. Ahora sé cómo el mundo se ve excitado, agitado y convulso, y a menudo hundido en la vergüenza por las terribles pasiones. Kundry le tienta de nuevo. Si este solo beso os ha dado tanta sabiduría, ¿cuánta más tendréis si os abandonáis a mi amor, aunque solo sea por una hora? Pero ya no hay vacilación. Parsifal ha despertado. Ya distingue entre el bien y el mal y contesta: la eternidad estaría perdida para nosotros dos si yo me abandonara entre tus brazos, aunque solo fuese una corta hora. No solo no me haré esto, sino que quiero salvarte y también de una maldición de tu pasión, porque el amor que arde dentro de ti no es más que sensual, y entre este y el amor verdadero de corazones puros hay un abismo tal como entre el cielo y el infierno. Cuando finalmente Kundry tiene que darse por vencida, entonces explota en cólera. Llama a Clinsor para que la ayude, y éste aparece con la lanza sagrada para herir a Parsifal. Pero a este, siendo puro y profundamente consciente, nada puede herirlo, y la lanza revolotea alrededor de su cabeza sin tocarle. Él rescata la lanza y con ella hace la señal de la cruz, y el castillo de Clinsor, con su jardín mágico, se destroza, se desintegra. Es entonces cuando Parsifal, habiendo triunfado sobre las pasiones, se convierte en el gran sacerdote, excelso, instructor y defensor del Santo Grial. Bueno, ahora vamos a extasiarnos con las sabias explicaciones que nos ha legado uno de esos venerables caballeros del Grial, nuestro insigne maestro Rojas, quien valerosamente se dedicó a develarnos en forma sencilla y prístina gran parte el misterio gnóstico. Y digo que en parte porque no estamos aún debidamente preparados moralmente para recibir tan preciadas perlas en todo su esplendor. La verdad sobre la base primordial de la evolución a través del fuego generador de la vida. Pero aún así, nos ha dejado un inmenso e inefable legado de sabiduría para nuestra liberación. Aquí el maestro nos confirma que José de Arimatea huía por el mundo para guardar la sagrada copa y que en realidad debía colocarla en un lugar sugerido por los dioses. Entonces la guardó en Mont Salvat, monte de salvación. Evidentemente, es el monte de la salvación, allí donde se guarda el Santo Grial y que debe estar guardado y defendido por los puros y santos caballeros. Dice nuestro maestro Rojas que la existencia de la orden de los caballeros
del Santo Grial es una realidad. Son precisamente todos los humanos que aspiran a tener esa dignidad y que, por cierto, son pocos los que lo logran, porque en su mayoría mueren en el campo de batalla. Los caballeros de todas las edades tienen finalidades maravillosas, como es defender al débil, pero ante todo, proteger el encanto, la seducción y la belleza de las damas. Dice que el sagrado Grial estaba guardado por el santo Titurel. ¿Quién era él? Era un anciano que, habiéndose superado verdaderamente, tenía la pureza, aquella pureza que solamente se adquiere cuando se ha librado la batalla de la vida frente a los instintos de la naturaleza. Aquella pureza de imaginación, aquella pureza de la palabra, de los sentimientos, aquella que se adquiere a través del conocimiento y la sublimación, aquella que emerge de la sabiduría. Después que el hombre sabio comprende que el germen de la vida es dado por el Logos y que por tanto alrededor de él no debe existir ningún concepto de impureza. El maestro, con su bello y estético lenguaje, nos indica que el caballero del Grial debe ver la energía creadora de la vida como la más bella y divina expresión de la divinidad. Cuánta pureza se requiere y cuán indispensable es trascender los caprichos de esas religiones profanas que han enlodado lo que es en realidad bello y sublime. En cuanto al sagrado cáliz del Santo Grial, es el cáliz de la flor. Cuando se contempla la belleza de una flor, hay que ver que esa belleza emana ciertamente del germen que se da entre el cáliz de la flor. Es justamente allí donde está el germen creador de la vida, realmente guardado por el Santo Grial. Pero esta energía hay que sublimarla, sutilizarla, espiritualizarla. Hay que llevarla a los centros superiores de la conciencia para poder ser verdaderos caballeros de la Orden del Santo Grial. Ahora, preguntamos, ¿qué representa Clinsor? Es el mago negro, el hombre egoísta y perverso que no puede sublimar su energía y no está satisfecho de que otros puedan lograrlo. Es el egoísmo de la humanidad. Es el instintivismo de la raza. Son las pasiones de una especie inferior. ¿Quién es Kundry? La que con sus seducciones acaba con la energía generadora indispensable para elevarse a los altos grados de la conciencia. Se dice que es el alma porque ella es la servidora, es la intermediaria entre el cuerpo y del espíritu. También podemos decir que es la personalidad cuyas poderosas fuerzas son precisamente para elevar al hombre senciente a las alturas de la evolución, o lo contrario, lo sumerge en la miseria moral. El señor Handy dice que ella representa el cuerpo. Nuestro sabio maestro Ragosini explica que es la hembra con todos los atractivos peculiares de algunas damas cuando están en la plenitud de la vida, que no buscan el amor ideal, sino solamente la fuerza de los instintos. Por ello, Kundry le dio un beso a Parsifal para despertar en él toda la fuerza del instinto, toda la energía de la juventud briosa que circula en su sangre. Él sintió que el mundo desaparecía, pero luego se
se recogió en sí y dijo: primero está la conquista del Grial, y entonces toda la energía, en lugar de descender, subió a su corazón, y él se sintió libre de los atractivos de Kundry, la cual cayó desmayada porque no podía servir en aquel momento a las intenciones de Clinsor, el cual se sintió arrebatado de rabia y le tiró la lanza. El joven tendió la suya y tomó la enviada por el aire, y esto probó que era un joven de grandes cualidades, porque no había egoísmo, porque no habían pasiones que él no pudiera dirigir. Por ello, cuando Parsifal, el ego poderoso y consciente, siente el atractivo de Kundry, recoge toda aquella divina energía y la convierte en el sublimatorio Espíritu de Cristo. Entonces queda realmente liberado y puede ver con claridad el Santo Grial. Puede ver el monte de Monsalvat con elevado sentido de pureza y belleza. Entonces el cisne, es decir, el espíritu, se despierta, vuelve a la vida, surge esplendoroso a través del alma. Y ya con la lanza maravillosa llegó a la mansión de Anfortas, el caballero sufriente. Lo tocó con la lanza e inmediatamente quedó curado. Luego fue al templo y apareció Titurel, quien lo abrazó y besó. Titurel quedó verdaderamente satisfecho de saber que existía un nuevo caballero del Grial, brillante, sabio, generoso, y que podía de una vez entregarle la custodia del Grial. Y de hecho desencarnó en esos momentos. Entonces el templo del Grial se iluminó, y al iluminarse vieron el esplendor de la luz solar que a través del cáliz se extendía hacia el corazón del joven Parsifal, y así él pudo conquistar el Grial. La lanza representa a la imaginación perversa que mata al alma cuando mira las cosas con perversidad, sin sensibilidad, con la dureza y crueldad de la vida. Pero por eso él le quita la lanza al cisne, es decir, al alma. La alma queda liberada y boga de nuevo en las ondas de aquel precioso lago que bordea el castillo de Monsalvat. Y ya con esa alma ennoblecida y purificada, prosigue el ascenso, contemplando realmente el esplendor divino del cáliz santo, en el cual el Nazareno y todos los que se vuelven puros por sublimación, pueden tomar el néctar de la vida, ya no la hiel amarga del dolor y la miseria, sino el néctar de vida, el oro del espíritu, el vino real de la existencia. El Santo Grial es el aspecto femenino de la seidad. Ella es el sagrado recipiente de la semilla. Esa maravillosa leyenda de los caballeros de Grial, esa es la solemnidad misma de una tradición que ha sabido conservarse pura a través de las edades, gracias al hieratismo de figuras prodigiosas, de figuras extraordinarias que no se pierden en la sensibilidad de aquel que trata de transitar el camino de la sublimación. Ese es el misterio del Santo Grial. Sentir que cada uno de aquellos movimientos de la energía es de naturaleza cósmica, y nosotros debemos divinizar esa fuerza a través de la sublimación, a través del sentido espiritual de la vida, y entonces comprenderemos que aquellos centros magnéticos de la generación universal son lo más grande que hay en la naturaleza de los seres vivientes. El misterio del Santo Grial.
es el de poder contemplar todo con pureza, de poder llegar a contemplar la energía misma de la vida y las fuentes y los manantiales de donde ella emerge con devoción, con estética, con armonía y con belleza. Solamente así se quita de su mente toda mancha, toda idea de perversidad. Es solamente en ese instante en que el hombre se está convirtiendo en un verdadero caballero del Grial. En el tercer acto de la ópera tiene lugar un Viernes Santo. Quien encontró el misterio del Santo Grial y lo hizo ostensible a la humanidad fue el señor Richard Wagner. Él se fue al campo y se sentó a meditar cuál era el misterio de aquel día de sacrificio, de aquel día de grandeza, el sacrificio del Logos. Iba a ser crucificado. Estando meditando en el misterio del Grial, vio que afloraba a la periferia de la tierra el brote de una plantita hermosa. Entonces comprendió que el misterio del Grial estaba en la intimidad misma de la semilla. El espíritu de vida era aquella energía crística que hacía evolucionar la planta y la convertía en flores, en esencias, en frutos, en aromas y en nuevas semillas. Pero todo aquello con una pureza integral. Por eso el reino vegetal era puesto ante la inteligencia del estudiante del esoterismo como el modelo de la perfección. En él no hay instintos, no hay pasiones, no hay violencias, hay solamente el sentido de la energía interna de la vida que se transmite de un lugar a otro para hacer posible que se desenvuelva la conciencia que está latente en todos los seres, que se desenvuelva la divina fuerza del amor, que es el poder del Cristo. Entonces, Richard Wagner entendió que la fuerza del amor es la que une las semillas para producir nuevos seres y que esa divina fuerza del amor era la esencia misma del Santo Grial, de la energía creadora de la vida, de la existencia misma de la existencia, de la esencia misma de la existencia, del poder de Dios dentro de la naturaleza creadora del hombre, y que ese poder de Dios, el Cristo, era el poder divino del amor con toda la pureza, con toda la belleza, con todo el esplendor del alma y el ego verdaderamente espiritualizados. Ese es el misterio del Santo Grial. Para terminar, esta breve ilustración sobre el drama de Parsifal, debo recordar que su interpretación en todo su contenido y esplendor se encuentra en la santa ciencia de la Cábala, es decir, la ciencia de la vida, dictada precisamente por nuestro ilustre maestro Ragosini, prodigiosamente pertenecemos a esta bendita escuela, esencialmente cabalista, donde se nos hace tomar conciencia de que en cada ser vibra rítmica y perpetuamente el cosmos. No tenemos que desplazarnos a lejanos lugares del planeta o quizás del universo en busca de algo. No, es precisamente en la interioridad de nuestra propia naturaleza humana donde las divinas jerarquías encargadas de guiar nuestra evolución nos acompañan a escalar ese espinado y penoso ascenso que va hacia el castillo de Montserrat, donde se encuentra majestuoso ese sagrado cáliz del Santo Grial. Y por tanto, lo podemos tomar libremente en nuestras manos y beber hasta embriagarnos con el néctar de la vida
que allí se encuentra desbordada. Agradezco infinitamente su gentil atención y deseo desde lo más profundo de mi alma que las rosas florezcan sobre vuestras cruces.